En nuestra América, durante 2010, los estadounidenses ejercieron uno de sus máximos derechos, el del voto, y en las elecciones de medio término castigaron, entre otras, las medidas financieras del presidente Obama y dieron la espalda en las urnas al Partido Demócrata, que perdió el control del Congreso. Eso en el norte, pero en el sur, la bonanza económica para la mayoría de las naciones y la consolidación de la izquierda contrastaron con la intentona golpista en Ecuador y la crisis limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. El siglo pasado sustituyó a la Sociedad de Naciones, que falló en la misión de detener un segundo conflicto mundial. Con más de 190 miembros, prácticamente todos los países soberanos del planeta, es hoy la mayor organización internacional existente y casi desde su fundación cuenta con un órgano estratégico, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya primera sesión se celebró en enero de 1946. Esto es apenas 2 meses después de que el nuevo organismo internacional surgiera para primero calmar los ánimos en el planeta y luego, al estilo de un gobierno global, pretender mantener la paz y la seguridad a través justamente de este Consejo de Seguridad. A diferencia de otras representaciones de la propia ONU, que solo pueden realizar recomendaciones a los gobiernos, el Consejo de Seguridad puede condenar, rechazar, sancionar y obligar a los miembros a cumplir las resoluciones emitidas de acuerdo a lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas. Aunque diversas organizaciones dependen del Consejo, entre ellas el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, la Comisión de Consolidación de la Paz y el Comité contra el Terrorismo, entre otros. A su vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el encargado del establecimiento de las fuerzas de paz de la ONU, como las actuales UNIFIL para la pacificación en Líbano y la MINUSTAH, lastimada y reconfigurada misión de estabilización en Haití. El Consejo de Seguridad realizó su primera sesión el 17 de enero de 1946 en Church House, en Londres. Desde esa fecha, el Consejo se ha reunido permanentemente, realizando encuentros en diferentes ciudades, desde París hasta Addis Abeba. El Consejo está conformado por 15 países, 5 permanentes y 10 temporales. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Los 10 miembros no permanentes son electos cada 2 años como representantes regionales y ocupan la presidencia un mes. Por ejemplo, a México le entregó Líbano y México a Nigeria. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general requieren del voto afirmativo de al menos 9 miembros. Sin embargo, los 5 miembros permanentes cuentan con el polémico derecho a veto. No puede olvidarse que el Consejo de Seguridad es el órgano en el que clara y formalmente existen 2 tipos de miembros. Los permanentes, que ganaron la Guerra Mundial II del siglo pasado, y los que se eligen cada 2 años y no pueden reelegirse de manera inmediata. A menos de 2 meses de las legislativas, en un ambiente de gran polarización, el doble mensaje a favor de la tolerancia y también de la guerra aumenta la percepción de que Estados Unidos tiene al frente a un presidente al que le falta determinación. La oposición republicana ha alimentado esa idea desde el primer día de su presidencia y ahora las críticas provienen de su propio partido, donde afirman que no cumplió sus promesas. El problema de imagen y de mensaje de Obama tiene como telón de fondo la crisis económica. Difícilmente los republicanos podrían distorsionar sus discursos como lo hacen si la recuperación no se demora. Ese es el verdadero motor del anuncio que confirma el fin de la recesión antes de lo esperado. Obama no puede evitar que el oficialismo sea aplastado en las elecciones intermedias. Según un sondeo elaborado por la Pew Research Center, solo un 34% de los estadounidenses es capaz de identificar a Obama como cristiano y más de un 40% no está seguro. La confusión sobre la confesión religiosa del presidente ha crecido incluso entre los entrevistadores que se consideran demócratas. Mientras un 55% acertaba a nombrar la religión del presidente en marzo de 2009, ahora el porcentaje es solo de 46%. El sondeo fue realizado antes de las declaraciones de Obama a favor de la construcción de una mezquita en la zona cero de Nueva York, por lo que el porcentaje de quienes creen que profesa la religión islámica podría ser aún mayor actualmente. Según el director del Pew Research Center, Andrew Cook, una de las razones que explica este dato
es que Obama no ha hecho de la religión parte de su persona pública después de su investidura, mientras en cambio sí lo hizo durante la campaña electoral. Entonces, Obama realizó varios discursos sobre la fe y los valores de la sociedad estadounidense e incluso habló en diversas iglesias. En cambio, después de su llegada a Washington, el presidente ha sido más reservado respecto a sus creencias religiosas. A ello puede haber influido el hecho de que no haya encontrado ninguna iglesia, ningún pastor que le haya convencido de convertirse en miembro de la comunidad. La influencia que tiene el proceso electoral en el agravamiento de ciertos eslogans, de ciertos prejuicios, que ya estaban ahí desde la campaña presidencial de Obama. Desde luego es un presidente polémico, es un presidente que despierta hostilidad, es normal. Yo creo que hubiera sido raro que no hubiese ocurrido esa reacción negativa ante Obama, porque bueno, finalmente es el primer afroamericano que es presidente de los Estados Unidos, y desde luego que hay un sector de la sociedad estadounidense muy conservador, que nunca ha tenido, no puede tener simpatías por Obama, y que desde el momento en que llegó al poder de una manera muy sistemática están tratando de ver cómo lo atacan. Y vemos intolerancia religiosa desde el inicio de una serie de transformaciones de la democracia occidental, en donde ya la definición de discriminación no viene por raza, no viene por origen étnico o racial, sino vemos que la religión es hoy un tema que está dividiendo a pueblos y está generando un tema de debate democrático, un tema de debate político. 2 de noviembre de 2010 estaba marcado en el calendario electoral de los Estados Unidos como una fecha crucial. Un importante número de puestos públicos serían elegidos a través de las urnas y, como siempre ocurre en los procesos electorales democráticos, el entorno político determinado por el devenir de las naciones marca el ritmo de estos comicios. Apreciamos mucho el interés del pueblo mexicano en nuestras elecciones, que para nosotros son una celebración, digamos, del concepto democrático de que el poder reside con el pueblo. La verdad es que hemos hecho mucho en los Estados Unidos para facilitar el proceso de votar. Incluso la tercera parte de los electores ya han votado antes del día de hoy, muchos por correo o en urnas que se establecen en muchos locales de Estados Unidos para facilitar el proceso de votar, y así la gente no tiene que formar largas colas en el día de hoy para votar. Hay un cambio en la política de Estados Unidos, Mario Alberto. Se trata de un cambio hacia la derecha, es un endurecimiento del sistema político estadounidense que se va a reflejar en su política interior, fronteriza, y en el trazo estratégico de su política exterior. Acabo de oír hace unos minutos en vivo el discurso del recién electo senador por Kentucky, el republicano, nueva cara del movimiento del Partido del Té, Rand Paul, hijo del congresista tejano Ron Paul, y la manera en que él avisa de a qué van a Washington es a imprimir un cambio de endurecimiento. El problema siempre ha sido que el latino ya no llega a votar o no llega a registrarse. Y nosotros estamos viendo en cifras, por ejemplo, en el estado de Maryland, que hay 695,000 hispanos, pero solo están registrados 95,000, y de ahí solo votan 28%. La revista Rolling Stone eligió al fundador de la controvertida página Wikileaks, Julian Assange, como la estrella rock del año. El rock informático de Assange será el que llevaremos con alegría durante el 2011. Él es el ángel exterminador de cada secreto del poder. Es el hombre que cae de la red a la tierra, señaló la publicación que en su portada tiene a Assange emulando al cantante David Bowie en la película El hombre que cayó a la tierra. Después de la detención de Julian Assange, diversos hackers invadieron las redes tanto a favor como en contra. Los hackers patrióticos atacan a los hackers que exigieron la libertad de expresión, creando una especie de guerra cibernética. Pero esta guerra tiene diferentes expresiones. Tan solo este año, instituciones del gobierno de Estados Unidos sufrieron 1.800 millones de ciberataques por mes. Y las autoridades también temen por este tipo de asaltos contra el sector privado, que opera hasta el 85% de la infraestructura clave del país: plantas de energía, proveedores de internet y compañías telefónicas.
En el caso de Estados Unidos, actualmente Obama tiene el poder de desconectar a Internet a computadores y servidores en caso de una emergencia nacional. Se conoce este poder como interruptor presidencial de Internet. Sin embargo, el Congreso, que comenzará a laborar en enero próximo, podría cambiar esta ley y quitar esa facultad al presidente. Ya no es una hipótesis, hoy el clima es cuestión de supervivencia humana, sí, pero también de los sistemas de producción que tenemos. Con esto regresamos a Pasaporte Internacional, resumen anual 2010.